Tiempo de información útil de salud en las cuatro esquinas, como hacemos cada miércoles, acompañados de un facultativo del Área Sanitaria Norte de Málaga. En la época en la que nos encontramos, comenzamos ya a recibir invitaciones para las famosas comidas de empresa, también encuentros familiares, porque las fiestas están muy próximas, también durante este puente alguna caerá seguramente. Y por eso hoy creo que era muy interesante que habláramos de esas molestias del estómago que cuando estábamos preproduciendo esta entrevista hemos conocido que tienen su origen en muchos casos en la dispepsia. Francisco Pozo es quizá una de las personas que más saben de este asunto, es médico de familia y coordinador de calidad en el Área Sanitaria Norte de Málaga. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Cristóbal, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar, como siempre decimos, por el principio, definiendo esta palabra tan rara que es la dispepsia. ¿Qué es? Bueno, pues cuando hablamos de dispepsia estamos hablando de un conjunto de síntomas que afectan a lo que sería la parte superior del abdomen, ¿no? Es lo que la gente pues se refiere como distensión abdominal, gases, el hipo, las náuseas, los vómitos incluso, toda esa amalgama de síntomas es lo que los sanitarios conocemos como dispepsia. Uh-huh. Bueno, entiendo que lo tendrán ustedes muy clasificado todo esto. ¿Existen distintos tipos quizá? ¿Cuáles son? Pues la dispepsia se puede clasificar de distintas formas, ¿no? O sea, si atendemos a lo que sería la etiología, el origen, las causas, hablamos de dispepsia orgánica y de dispepsia funcional. Una dispepsia orgánica sería aquella que está producida por un trastorno, digamos, físico en cualquier parte de la mucosa, bien del esófago, del estómago o del duodeno, demostrable con alguna de las pruebas diagnósticas habituales, bien con una radiografía, con una endoscopia, un tránsito, etcétera. Sin embargo, como veremos ahora más adelante, hasta en el 60% de los casos, una vez que hemos hecho todas las pruebas, no encontramos una causa física subyacente que explique esta dispepsia. Estamos ante lo que serían las dispepsias funcionales. Uh-huh. También si atendemos digamos, a la sintomatología que predomina, habría dos grandes tipos. La dispepsia de tipo ulcerosa, en la que predomina sobre todo el dolor. Dolor en lo que sería la boca del estómago, y luego tendríamos las dispepsias tipo dismotilidad, que sería sobre todo cuando lo que predomina es la distensión abdominal, la hinchazón, los eructos, la flatulencia, el meteorismo. Bueno, conociendo un poquito más al respecto de la dispepsia, frecuencia, es decir, ¿se produce muy frecuentemente? ¿En qué casos? Pues realmente la dispepsia, dado que tiene síntomas tan vagos, tan inespecíficos, es muy difícil de calcular la frecuencia. Hay un estudio en el que se preguntó por esto a la población europea, y hasta el 40% de la población general habían tenido síntomas compatibles con la dispepsia en los últimos 6 meses. O sea, estamos hablando de una prevalencia altísima. Si nos referimos a lo que serían las consultas que generan en los médicos de familia, pues aproximadamente 1 de cada 10 pacientes que entran en la consulta vienen por algún síntoma relacionado que podríamos encuadrar con la dispepsia. Pero también hay que tener en cuenta que solo 1 de cada 4 pacientes van a acabar consultando al médico por este motivo. Bueno, ¿qué ocasiona la dispepsia? Vamos a ver, la dispepsia es, como te he señalado anteriormente, en la inmensa mayoría de los casos, hasta en el 65%, después de hacerlo todo, no vamos a encontrar ninguna causa subyacente, ¿no? Es lo que hablamos de las dispepsias funcionales, y que están enormemente influenciadas por el estado emocional o el estado anímico que tienen, es lo que hablamos, tengo los nervios metidos en el estómago, ¿no? Pues efectivamente eso. Sin embargo, hay también un 35% de los casos en los que la dispepsia sí que tiene un sustrato bien digestivo, pero también es importante señalar que existen otras causas fuera del tubo digestivo que pueden estar ocasionando estas molestias. Entre las causas digestivas, las más frecuentes son la úlcera bien gástrica o duodenal, la patología biliar, patología hepática, pancreática, en un porcentaje muy pequeño de los casos el cáncer, bien de estómago o bien de páncreas. Pero luego, como también he señalado, existen otra serie de causas fuera del tubo digestivo que dan síntomas, o sea que se reflejan en lo que sería el dolor de estómago. Quizá el que más puede llamar la atención es el propio infarto de miocardio, ¿no? El infarto de miocardio en población diabética y anciana, muchas veces la sensación que da es de dolorimiento en la boca del estómago, ¿no?
incluso problemas respiratorios, neumonía, etcétera. Pero ya te digo, lo más frecuente, hasta en el 65% de los casos, no sabemos la causa. Bueno, hay tantos signos diferentes que le voy a pedir que nos destaque cuáles de ellos, cuáles de estos signos o síntomas son a tener en cuenta de forma especial. Quizá el más llamativo sea la pérdida de peso inexplicada. O sea, cuando una persona presenta este tipo de sintomatología y empieza a perder peso sin estar a dieta, sin haber incrementado la actividad física, etcétera, esto siempre tiene que ser un signo que nos alarme ante esto y ante otro tipo de patologías, ¿no? También nos tiene que llamar la atención cuando se producen vómitos, pero de una manera ya incoercible. O sea, no es que tengas náuseas, sino que prácticamente vomitas todo lo que ingieres. Mucho cuidado también cuando las heces aparecen como alquitranadas, o sea, son completamente negras, porque estamos hablando de que pueda haber sangre, ¿no? En todos estos casos hay que acudir rápidamente al médico de familia. Es lo que le iba a preguntar, es decir, ¿qué es lo que tendríamos que hacer si nos encontramos con estos síntomas? Entiendo que visitar a médicos como es su caso, ¿no? Exactamente, o sea, en la inmensa mayoría de los casos con una consulta va a ser suficiente, o sea, el médico de familia, una vez que llega a la consulta, pues te va a hacer lo que llamamos la anamnesis, un interrogatorio en el que interesa sobre todo los antecedentes familiares que hay de úlcera gástrica, de cáncer, etcétera, etcétera, y luego va a incidir mucho sobre el estilo de vida que llevas. Si fumas, si bebes, si tomas café, si eres nervioso, si acostumbras a hacer comidas muy copiosas, si te acuestas de una manera muy rápida después de comer, todo esto son circunstancias que pueden actuar provocando esta dispepsia. A continuación, tu médico pues, te realizará una exploración básica de lo que sería una auscultación cardiopulmonar y una exploración del abdomen, y en la inmensa mayoría de los casos no hay que hacer nada más. O sea, con estos datos es suficiente para tener una sospecha fundada de que se trata de una dispepsia funcional e iniciar lo que sería un tratamiento empírico. En la mayoría de los casos, si el paciente, pues se trata de un paciente joven, en los que no aparece ningún signo de alerta, de los que hemos mencionado anteriormente, pues puede ser suficiente con un antiácido o bien con omeprazol, ¿no? con un inhibidor de la bomba de protones. Estás con ese tratamiento durante un mes o 2 meses y suele ser suficiente. Bueno, pues vamos a concluir con recomendaciones, una vez que hemos hablado del cómo se trata. Pues Cristóbal, lo más importante, llevar una vida sana, o sea, intentar no fumar, no beber, evitar todas las comidas picantes, beber mucha agua, pero es importante que el agua la bebamos fuera de las comidas, o sea, cuando estamos comiendo hay que intentar evitar cualquier tipo de bebida, y sobre todo si son bebidas carbónicas, gaseosas, etcétera, ¿no? Hacer deporte, o sea, realizar una actividad física pues moderada, y luego sobre todo retirar aquellos alimentos que estamos observando que nos están sentando mal, ¿no? O sea, hacer una especial atención al tema de la leche. La leche, lo que es recomendable en los adultos, como mucho, es un vaso de leche al día. El resto de lácteos hay que ingerirlos en forma de yogur, etcétera, porque nuestra mucosa de adultos no está ya preparada para digerir la lactosa, ¿no? En el caso de que predominen sobre todo los síntomas más de flatulencia, pues hay que evitar pues lo de siempre, las legumbres, la coliflor, la fruta hay que tomarla preferente madura y pelada, etcétera. Muy bien, Francisco Pozo, médico de familia y coordinador de calidad del área sanitaria norte de Málaga. Muchas gracias por haber respondido a nuestra invitación y hablarnos hoy de la dispepsia. Muchas gracias. Y nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.